En la prédica que usted tuvo el domingo en nuestro Ministerio Filadelfia, usted enfatizó entre la diferencia de hijos de la esclavitud e hijos del libre. Pastor, hijos libres. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente están haciendo una división entre la creación y entre los hijos de Dios. Para que nosotros podamos entender esta cierta no correcta, diría yo, separación, tenemos que un poquito ver las cosas desde el principio, quiénes somos y qué hemos perdido y cómo volvemos. La diferencia y la separación, la más adecuada es entre hijos de la esclava e hijos de la libre, ¿cierto? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el principio, pero todos sabemos, toda la cristiana sabe que Adán realmente pecó, fue desobediente. Entonces Jesús resalta una verdad a través de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 versículo 24. Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién es este hijo? Sino cada uno de aquellos que realmente se han desligado. Dice la palabra que judíos y gentiles están bajo pecado, y que realmente a los que han obedecido el pecado son esclavos del pecado. Y obviamente la obra redentora de Jesucristo no es más que viene a rescate por su sangre, a rescatar todas aquellas ovejas que sí están descarriadas. Dice la palabra que dejó las 99 para buscar la oveja perdida. O sea, buscó la moneda perdida. Y ahí es donde nosotros venimos a recibir una revelación entre los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Dice la palabra en Lucas 15:12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este es el caso de cada uno de los hombres que está bajo el reinado del pecado. Efesios 2:1-7. O sea, lo que se trató a enseñar el domingo pasado en la iglesia es que el hijo desobediente es el hijo que desobedece a Dios. O sea, aunque sea hijo desobediente, no deja de ser hijo de Dios. No en su mejor estadía, porque obviamente está en desobediencia, está en el reino de las tinieblas. Es desobediente, es hijo desobediente, porque se llama hijo desobediente porque no obedece a Dios, no porque no obedece al diablo, porque el que no obedece al diablo es hijo obediente de Dios. O sea, el hijo desobediente es el hijo que lo tomó Satanás a través del pecado y lo introdujo en su reino y es esclavo, ¿cierto? Es bueno, pastor, que aclaremos este tema, porque siempre se dice a nivel de los cristianos y de toda la gente que no está o ha aceptado a Jesucristo, o Jesucristo ha aceptado a él, pues lo que es criatura. Entonces usted está aclarando de que no solo criatura, bueno, sino hijo de Dios. Sí, bueno, exactamente, porque mira qué pasa. Efesios 2:1-7 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros, antes de nuestra conversión, hemos seguido ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, los que han quedado todavía en este estado, porque ya el mandado, el orden es: pueblo mío, salid en medio de ellos. Obviamente el pueblo de Dios es que está todavía dentro de Babilonia, ¿cierto, hermano José María? Tu comentario, ¿cuál es esto? Bueno, yo lo que querría decir al hilo de lo que estáis comentando es que a mí, por ejemplo, cuando me preguntaban si la salvación se puede perder, yo les decía a la gente: ¿el hijo pródigo dejó de ser hijo alguna vez? No. ¿O siguió siendo hijo? Siempre era hijo.
siempre fue hijo, aunque fue un hijo desobediente. Entonces, al hilo de lo que comentas del pasaje de Gálatas, del esclavo y del libre, pues obviamente vemos que aunque seamos hijos de Dios, mientras no alcanzamos la madurez, mientras que no alcanzamos la edad de recibir la herencia, pues vivimos bajo ayo y en poco, en nada nos diferenciamos de los incrédulos, ¿no? Y de hecho, la parábola del hijo pródigo, vemos también las tres fases que se producen en el crecimiento en la vida espiritual, porque pasamos de ser el hijo menor, el hijo que sale de la casa, el hijo que practica los pecados externos, los pecados kosher, pero luego tenemos que pasar, la mayoría pasamos a ser el hijo mayor, que es el hijo amargado, es el hijo que aunque está hijo y está en la casa, no vive en libertad y no se considera un hijo y no puede disfrutar ni tomarse la libertad de tomar un cabrito de la ciencia de su padre. Y el final, el llamado final de todos, es que ni seamos el hijo menor ni el hijo mayor, sino que pasemos a ser padres espirituales que están dispuestos a estar en la casa y recibir a los descarriados que vienen. Hermano, ahí entonces hay que entrar lo que es claro, siempre la voluntad de Dios, pero esa gracia que Dios pone en cada quien, que siempre nos acompaña, o que se va por un tiempo, o se mantiene siempre esta gracia, aunque tú estés fuera de los caminos de Dios. Dios te protege, diríamos así. Bueno, digamos que el Espíritu Santo va a buscar a sus hijos, sale a buscar a las ovejas perdidas, y va a permitir que cosechemos los resultados de nuestra necedad de haber abandonado la casa donde lo teníamos todo para ir a buscar en el país de la vanidad y acabar deseando comer las algarrobas de los puercos. Entonces, en esos momentos es cuando uno vuelve en sí. Esa es la crisis a la que necesitamos muchas veces llegar, volver en sí y tomar conciencia de que en realidad donde tenemos lo que necesitamos es en la casa del Padre, que no necesitamos salir a buscarlo. O sea, la diferencia en lo que estamos hablando es entre hijos carnales e hijos espirituales. Amén. O sea, entre hijos ilegítimos e hijos verdaderos, hijos perdidos los y que hijos son guiados encontrados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y de hecho, Jesucristo dijo que yo vine a buscar las ovejas perdidas. O sea, la antología de Lucas capítulo 15, que habla de tres parábolas, no son aisladas una con la otra. No están interconectadas. Porque estamos aclarando, y yo quiero que quede muy claro en esta noche, que el Señor vino a buscar sus hijos. O sea, hijos que estaban en el exilio babilónico, como estaban el antiguo Israel, inclusive Daniel. Pero claro, en ese caso no que estaban en el pecado, pero Dios se interesó de todos esos hijos y lo ha sacado de Babilonia para que llevarlos a esta ciudad Jerusalén. Ojo que en Apocalipsis dice muy claramente, pueblo mío, salí de Babilonia. Y obviamente el pueblo nunca dejó de ser pueblo, aunque practicaba, porque en Babilonia ¿qué hacía? Practicaba la adoración falsa, ¿cierto? Pastor, pero entonces esto se aplica a los elegidos de Dios, porque también hay un versículo que dice que Dios, o sea que hay un hombre que para salvación y un hombre que para perdición, pastor. Bueno, esto es todavía mucho más amplio, ¿cierto? Profundo, ¿eh? Sí, por lo cual no descartamos que la palabra escogido, obviamente, Pablo la ha usado en todas sus cartas. Y la palabra llamado siempre responde a un llamado. Dice, las ovejas mías escuchan mi voz. O sea, Jesús aclaró algo. Él fue a buscar sus ovejas perdidas. Esto es el punto esencial. Pero también dice la palabra que aunque estas ovejas estaban en la perdición, en alguna forma ellos tenían la capacidad de ¿qué? De escuchar la voz. Perfectamente. De Cristo. Entonces diríamos, pastor, los elegidos, porque también le dice Jesucristo a su Padre, de los 12 que me diste, solamente uno se perdió porque era el hijo de la perdición. Claro, ahí hay un nuevo debate que se está iniciando entre lo que es presciencia y lo que realmente es predestinación.